Estamos de vuelta con ustedes y pasaron solo 6 minutos de las 7 de la noche con 18 grados y una temperatura también de sensación térmica de 18 grados. Ya tengo a mi siguiente entrevistado de hoy, así que le quiero dar la bienvenida al señor Rubén Cáceres, especialista en restauración de la obra del puerto de Asunción. ¡Qué gusto poder hablar con vos, Rubén! Bienvenido. Muchísimas gracias por darnos la nota. Bueno, buenas noches a todo el equipo, Florencia, a vos también. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes y a las órdenes. Bueno, Rubén, es algo maravilloso. Nunca tuve el placer de hablar con un restaurador. Creo que deben ser las personas más fascinantes en la faz de la tierra, poder revivir tanta historia. ¿Cómo te sentís vos? Y también quiero saber cuándo estará listo este edificio histórico. Ah, ok, ¿no soy yo? ¿Se me escuchó la pregunta? Perfecto, tenemos un problema de comunicación con el señor Rubén. Era mucha emoción de mi parte porque nunca había hablado con un restaurador. Se emocionó Zoom y se nos quedó frisado el invitado. Qué pena, pero bueno, vamos a retomar seguramente la comunicación con él. No sé si está en sala de espera o si no nos vamos a un corte y esperamos. Muy bien, nos vamos a ir a un pequeño corte, quédense con nosotros porque la verdad es histórico esto. Es la primera vez que vamos a estar hablando con un restaurador y vamos a hacerle todas las preguntas que también a ustedes les interesan. No se vayan. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable.
Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate. Ahora sí, ya estamos de vuelta, ya sin problemas de conexión, así que nuevamente le damos la bienvenida al señor Rubén Cáceres. Rubén, te decía, antes de que se pierda la conexión, estamos muy emocionados. Yo nunca tuve la oportunidad de entrevistar a un restaurador. Me parece que son las personas, o sea, que tienen en sus manos uno de los trabajos más fascinantes del universo y más difíciles, me imagino también, porque tienen en sus manos tanta historia y hacer vivir nuevamente esa historia, todos esos lugares ya olvidados, caídos, pasados por tanto tiempo y volverles a dar belleza. ¡Qué bárbaro, qué bello trabajo el tuyo! Gracias, Florencia, muchísimas gracias. Sí, es así como dijiste, es un momento, la verdad, único porque nos toca, diríamos, consustanciarnos con un edificio, en el caso particular que la que me está tocando en este momento, con su historia, digamos, ver lo que vi en los libros, en las fotos, encontrar la realidad, ¿verdad? Y tratar de devolverle su pasada fortaleza. Entonces Rubén, es un momento único para nosotros. sí, ¿cómo encontraron este edificio histórico del puerto? ¿Cómo lo encontraron? ¿Hace cuánto primero? Estoy tan emocionada que parece que te pregunto todo rápido. Primero, ¿cuándo se empezó la reconstrucción y cómo encontraron este edificio? Sí, nosotros empezamos oficialmente por contrato en agosto del 2019. Empezamos con los trabajos que pertenecían a demolición. No lo encontramos bien en cuanto a una serie de lo que nosotros le llamamos desde el punto de vista arquitectónico agregados que se le hicieron a lo largo de la historia del edificio. De repente hay agregados que aportan, de repente hay agregados que no le aportan. Agregados le llamamos a las construcciones en las distintas etapas de la vida del edificio. Hay que tener en cuenta que es un edificio con más de 100 años. Y entonces, a lo largo de su historia, aparecieron muchas intervenciones, diríamos, que lo desmejoraron a unos aspectos y otras partimos de la base que han aportado, ¿verdad? Entonces, lo encontramos bastante golpeadito el edificio, desde eso que te comenté y también de algunas enfermedades propias del edificio que son de repente ya las fisuras, las humedades, la presencia de algunos microorganismos como por ejemplo termitas, nidos y compañía que estaban bastante ya apoderados del edificio, ¿verdad? Es que Rubén, cuando uno pasaba, se lo veía en un deterioro y en un dejadío tremendo, como muchos edificios, casas, bueno, edificios no porque sean edificios, sino por edificios históricos que hay en el centro. Hay muchos edificios históricos en el centro que están, pero que parece que cayó una bomba. Y son fachadas que datan del año algunas 1800 y están completamente arruinadas. Es como que no se valora la historia edilicia en este país.
Sí, exactamente. La verdad, gran parte de esos edificios que, que estás comentando pertenecen al menos al centro histórico de Asunción o lo que sería la zona cercana a los edificios representativos del país, pertenecen a una determinada época que son de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿verdad? Muy pocos ya van quedando de los que son del siglo XIX, entre ellos nuestro edificio del puerto como edificio representativo, porque aún, así como hoy lo vemos, el edificio, digamos, tuvo una intervención importante en 1960, 61 aproximadamente. Si bien es cierto, el edificio sigue como tal, pero ya la antigua imagen, la antigua fachada fue alterada, ¿verdad? Y nosotros lo que hemos encontrado ahora son vestigios de aquella intervención del año 1900, este, 1907, 1908 aproximadamente, época en el cual, digamos, se completa el edificio en su primera parte, es decir, lo que sería digamos, el edificio en sí tiene tres cuerpos, un cuerpo central, dos cuerpos laterales. El cuerpo central, según las imágenes e informaciones que tenemos, fue completada, porque se iba haciendo por partes, en 1907 aproximadamente, según las imágenes que disponemos. Y luego transcurre gran parte de esa primera mitad del siglo XX, desde 1907, aproximadamente años que terminan, hasta 1960. Finales de los 50 empieza a haber unos cambios, entendemos que había unas políticas gubernamentales en ese momento, entonces los edificios públicos son intervenidos, y entre ellos el edificio del puerto. Es como hoy la conocemos, Claro. con esa imagen de... O sea, que lo que me querés explicar es que el edificio como lo conocemos hoy no es históricamente como se planteó allá por el 1906. Exacto, exacto. El edificio originalmente se empieza a construir a finales del siglo XIX, 1890 y tanto. Iban por partes, empezaron con galpones, de repente, porque al ser una zona portuaria, lo primero que uno, digamos, asocia son los galpones, depósitos, ¿cierto? Y bueno, y esto fue cambiando, mejorando, de repente había necesidades, que son las zonas netamente administrativas, las zonas netamente de empaque o de recepción de materiales o de venta de boletos. Entonces se iba, digamos, mejorando el edificio en el sentido de construir lo que hoy conocemos como el cuerpo central, que es el centro del edificio, ¿verdad? Esa misma se iba ayornando un poquito a los galpones, que fueron los primeros que aparecieron. Primero aparecen los galpones, en el espacio son los dos galpones, y luego en el medio de los dos galpones aparece el, el El cuerpo edificio, central, el cuerpo central. claro, el cuerpo Exacto. central, el que nosotros conocemos. Exacto, exacto. Y luego, como te decía, eso va gran parte de la década del 50 con esa imagen, que es la que se puede apreciar en muchas fotos históricas de Asunción, inclusive videos, cortos videos, digamos, de repente, onda, digamos, videos de mostrar lo que era Asunción en su momento, con Claro, algún recorrido los corto. videos de cámara cinta. Sí, exacto, la de cinta, exacto. En esas aparecen, digamos, flashes de repente del edificio. A nosotros esos flashes nos sirvió muchísimo para entender cómo era el edificio, y en la medida que íbamos encontrando algún vestigio, lo que llamamos nosotros hallazgo, de repente entonces decíamos, ah, ahora entendemos por qué es esto y dónde estaba esto, ¿verdad? Entonces nos permitía con esa información, con la información escrita, también de repente descubrir ciertos aspectos del edificio que no teníamos documentado de primera mano antes de la intervención. Pero ya empezando en agosto, como te decía hace rato, aún así nosotros igual nos pusimos a investigar cómo era el edificio, porque partimos de la base que no toda la información que se nos provee antes de la intervención es la total. Entonces, Claro. como que es también una cuestión de que sentís las ganas de seguir investigando el edificio, como que no te quedas contento, ¿verdad? De que
ha de haber alguna información más y no te quedas quieto en la búsqueda de la información. Seguí buscando información y seguí dándole, digamos, manija a ciertas imágenes que de repente ya te dice que ya desaparecieron y vos no crees del todo que ya desaparecieron algunos vestigios y asocias algunas cosas que encontraste y ese tipo de cosas ocurrían. Entonces fue así que encontramos imágenes y videos. Rubén, cuando entraron al edificio histórico, ¿verdad?, del puerto y empezaron a recabar, como vos decías, información y vieron que, bueno, habían algunas reconstrucciones que restaban valor al edificio, ¿encontraron algún hallazgo que no se sabía que pertenecía al lugar? Eh, Casi todos los hallazgos que tuvimos nosotros, que obtuvimos, ¿verdad? Estaban, diríamos, intuidos en el protocolo de intervención. Un protocolo de intervención es un documento elaborado por una colega, arquitecta, restauradora, como yo también, de repente en el sentido de que por alguna referencia a uno de los comentarios o por algunas informaciones que a veces llegan de oído a oído, ese tipo de cosas, ya quedan asentadas en el protocolo. Entonces de repente nosotros, de repente teníamos la precisión de dónde podía estar y de repente no teníamos esa precisión, pero teníamos la información de que pudo haber existido en tal parte, o con imágenes de repente de antaño, encontramos que de repente había cierto tipo de situaciones que nos ameritaban otra vez volver a repensar lo que teníamos que hacer. Entonces, en cuanto a hallazgos, casi todos los hallazgos que hemos obtenido estaban persuadidos, comentados, explicados por el protocolo de intervención. Rubén, ¿qué fue lo primero que tuvieron que hacer? Me decías que hubo que hacer un poco de echar paredes, que hubo que sacar algunas cosas. ¿Y cómo se hace para que no se venga todo abajo? Sí, y de repente, de acuerdo a diríamos, el tipo de intervención, también hay técnicas. Hay técnicas también de cómo intervenir en ciertos sitios, ¿verdad? En el caso particular de lo más, digamos, complejo que nos tocó hacer ahí, fue la demolición de estructuras de hormigón armado que estaban metidas dentro ya del edificio. El edificio ya original, como te decía, había sido cambiado en 1960, eh, pero igual dentro de lo que sería el tipo de intervención en este edificio, respetamos esta intervención en 1960, Ok. había cosas interesantes, ¿verdad? Pero a posteriori hubieron intervenciones, 1900 o capaz la década del 70 y 80, hubieron, diríamos, construcciones dentro del edificio, ya no fuera del edificio, sino dentro. Entonces, dada la altura, metían entre pisos de hormigón armado, encima de hormigón armado, una cosa complejísima, nada retirable, si pues, mañana no me gustaba eso, podía retirar, no existía eso. Si bien es cierto, lo retiramos, ¿verdad? Pero fue complejísimo. Tuvimos todos los recaudos necesarios como para poder demolerlo, eso sin dañar la estructura que queríamos preservar. Entonces, se hicieron miles de estudios, de repente estudios que permitían saber si es que la estructura de aquel agregado, ¿verdad? De la década del 70 u 80, la precisión no la tenemos todavía. Este, Esa de repente nosotros necesitamos saber si es que estaba empotrada, le llamamos nosotros, cuando está muy amarrada fielmente al edificio anterior. Y de repente por algunos signos nos dimos cuenta que parecería ser que está adosada nada más, o sea que podíamos demoler, pero había sectores que sí la demolíamos con una cierta velocidad, pero había sectores donde teníamos que bajar las revoluciones cuando nos acercamos al edificio, a las paredes o al techo de la persistencia, le llamamos nosotros al edificio antiguo, ¿verdad? Entonces ahí nos tranquilizamos un poquito, ya fue más, digamos, más de revoluciones más bajas, con otro tipo de herramientas, el personal estaba adiestrado, le decíamos, cuando lleguemos a tal parte, ahí empezamos a bajar las revoluciones para la demolición.
O sea, no le entramos con unas máquinas potentes porque no, si no vamos a echar todos los otros, ¿verdad? Y ahí ya más tranquilito, ¿cierto? Me imaginaba haciendo, bueno, el edificio histórico hay que hacerlo de vuelta. Sí, sí, y de repente ocurre ese tipo de cosas que a veces, bueno, a veces hay informaciones que se dispone que te hablaban de cierta manera y bueno, y no se verificó eso. Aquí verificamos todo, hemos verificado de repente con instrumentales o máquinas apropiadas para el caso, la resistencia de la madera, que era de la cubierta, cómo estaba todavía, la resistencia al hormigón existente también, a ver cómo estaba eso. Hemos verificado también la presencia de humedades utilizando las máquinas apropiadas. Este, si había cimiento, si había cimiento en sectores donde pensamos que a lo mejor no tendría porque no encontramos de repente muros, pero encontramos algunos vestigios, de repente algunos pilares que le llamamos nosotros, que son los elementos lineales que sostienen parte de la estructura, que de repente nos parecía que podía tener un tipo de fundación, un tipo de cimiento distinto al de la construcción de 1890 y tanto o de 1907, ¿verdad? Entonces, esas técnicas de aquel entonces no son iguales a ahora, ni los materiales ni las dimensiones, ¿cierto? De eso te quería preguntar sobre los materiales que se utilizaron en la construcción de 1890 y algo o 1900 y alguito. ¿Qué materiales eran? Sí, la construcción original de finales de la década del siglo XIX, de principio del XX, básicamente se circunscribían en el caso particular de los muros, de los cimientos y muros, porque la verdad que era el mismo cimiento ya, subía y se hacía muros, eran muros de piedra, ¿verdad? Había parte de piedra. Ahora, lo último que, digamos, encontramos fue un muro de piedra dentro de lo que sería el hall central. Al retirar el revoque, ¿verdad? Porque estaba con mucha humedad, entonces dijimos, vamos a retirar el revoque, vamos a dejarle que respire a la pared, ¿verdad? Y después, según el proyecto, tenemos que volver a revocar. Pero, según el proyecto, digamos, según el contrato. Pero cuando empezamos a retirar el revoque, nos encontramos que era un muro de piedra que pertenece a la primera época. Entonces dijimos, no, esto no. Yo le dije a la fiscal, le dije, vamos a dejar esto así. Esto es una lectura de lo que es la vida del edificio. Esa Se información va a nosotros dejar, no tenemos. ¿verdad? Sí, 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 sí. Ay, qué Sí, se va a dejar. lindo. Esa fue una sorpresa, ¿verdad? Pero muchísimas sorpresas hubieron. Esa, por ejemplo, fue una sorpresa que no estaba escrito, porque se partía a veces que se tenía de repente ladrillos, que son unos ladrillos enormes, no son los ladrillos de ahora, son unas masas de ladrillo. Entonces, en ese sector fue una sorpresa porque encontramos piedra, muro de piedra, ¿verdad? Como la de los castillos, de repente piedra sobre piedra y construido el muro así, ¿verdad? Y había sectores que nos encontramos en el juego central siempre también porque era por lo visto el sector, como es el lugar más público, en el edificio, era el lugar público para que la gente tampoco entienda, también el lugar por donde cruzaban muchas las personas para tomar al borde del edificio, digamos en el espigón o en el muellecito para ir al Club Iguá. Entonces había una escalera que uno tomaba e iba, diríamos, al Biguá. Y bueno, y la sorpresa fue que nos encontramos con los muros de contención antiguos de 1890 y tanto. Entendemos que fue un poquito antes inclusive. Y todo gracias también a que se asoció con nosotros la Bastante. O sea que para nosotros la Bastante fue no fue un enemigo, fue un amigo. Nos ayudó a entender de repente cómo fueron las construcciones en aquel entonces. Y encontramos la escalera antigua que vimos muchas fotos, inclusive fotos aéreas de 1925, 1927, las primeras fotos aéreas de Asunción, en el cual se veía la escalera y bueno, y sobre esa escalera, que pocas veces se vio porque a veces la creciente del río hacía que se tapara la escalera y compañía, entonces quedaba bajo agua. O cuando vino ya la intervención del año 1960, se hizo un muelle sobre esa escalera y desapareció, entre comillas, esa escalera, pero cuando bajó el río, nosotros nos fuimos por debajo del muelle y nos encontramos. O sea, también hicimos ese jueguito de pasearnos por debajo del muelle, encontramos vestigios de eso, ¿verdad?
¿Y se va a dejar el muelle o se va a dejar la escalera? Y se dejan ambas cosas, porque resulta ser que el muelle es tan importante. Bueno, de hecho, el muelle no entra en el contrato, ¿verdad? No entra en el contrato el muelle. Según nos decían las personas responsables de emitir obras públicas, que sería objeto de un segundo llamado o un llamado posterior, ¿verdad? Ujú. Pero del cual ellos ya tienen, digamos, la intención también de dejar eso porque forma parte de la historia del edificio. Ahora mismo, el contrato estipulado, obviamente traducido en monto, habla en neta y exclusivamente al edificio en sí. Pero como hay otros componentes que son, que hacen al edificio, pero están fuera del edificio, como el caso del muelle, entonces para nosotros es muy importante, pero dejamos nota de que nuestra intención es que también el equipo que venga al día que seamos nosotros, otra persona, pueda intervenir eso recuperando. Y en el caso particular, el muelle, que es un muelle de hormigón armado, ahí se nos complicaba, porque si era de madera, retiramos así sencillamente. Ahora, al ser hormigón armado, entonces surgió la posibilidad de algún proyecto ahí de dejar, diríamos, una parte translúcida, es decir, hacer un piso de vidrio, qué sé yo, hablábamos, así, hacer un piso de vidrio para que uno siga caminando por el muelle, pero justo ve allá abajo los vestigios de la escalera. O sea, por Sí, ejemplo, por sí. decirte, ¿verdad? Es que se debe ver esa escalera, por ejemplo, yo ni sabía que existía, porque claro, en las épocas nuestras ya es el muelle, y ahora que me decís la bajante, dejó ver esa escalera de 1800, o sea, es historia, sí, el muelle no Exacto. vale nada en la historia, No, por y la supuesto. escalera, bueno, sí, pero es muy importante esa escalera, ojalá que puedan hacer una caminata de acrílico, no sé cuál es el material, para poder verla. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántas Sí, sí, personas sí. trabajaron en esta restauración? Y seguimos trabajando porque la verdad el contrato había fenecido ya en diciembre del año pasado, pero la pandemia nos jugó a todos, ¿verdad? Una situación particular. Entonces, seguimos extendiendo, ¿verdad? Y la idea es, hasta donde yo tengo conocimiento, hasta fin de año, ir con esos trabajos, salvo que por ahí de repente, digamos, los superiores, las entidades públicas nos digan, bueno, vamos a ir un poquito más o nos quedamos acá, ¿verdad? Hasta en principio, lo último que sé es que iríamos hasta fin de año. Eh, a la pregunta de cuántas personas, ¿verdad? Bueno, tenemos ahí dos situaciones, digamos, de obra. Uno, el equipo de restauración netamente, y también está el equipo de obras civiles, le llamamos nosotros, que es para la construcción de obras nuevas, porque aparte de la restauración propiamente del edificio, iba a haber otros trabajos de obra civil, de obra nueva. Entonces, hay de repente una variedad de personal que se está involucrando con el tema. Actualmente estamos cercanos a los 50 personales, ¿verdad? Parte del equipo de restauración y parte del equipo de obra civil, ¿verdad? Desde gente que está trabajando con las instalaciones, porque queremos poner las instalaciones también a tono, digamos, en un edificio antiguo le faltaba instalaciones apropiadas al edificio, los sistemas de renovación de aire acondicionados del edificio, los sistemas contra incendio, por ejemplo, los sistemas de circuitos cerrados, un edificio público igual necesita ese tipo de cosas. Eh, Fibra óptica, de repente, es un edificio portuario, maneja datos de los otros lugares, otros puestos de aduana, y entonces necesita una serie de las instalaciones importantes, ¿verdad? Y la parte netamente de obra, la reestructuración del edificio que estaba dañadito, ¿verdad? Que es, por un lado, eso, y por otro lado, es la restauración propiamente dicha por un lado está el muro que te comenté hace rato, habían seis pilares, habían seis pilares que en una revista publicada en 1957, le sacaron una foto al hall y aparecen unos pilares, ¿verdad? Que eran unos pilares metálicos traídos de la Argentina. Había una empresa en la Argentina que fabricaba unos pilares de hierro fundido, ¿verdad? Y bueno, esos pilares la trajeron acá y estaban en el puerto de Asunción. Pero nosotros vimos eso en la foto, eso no estaba escrito en el protocolo,
eso fue un descubrimiento a través de uno de los asistentes que presta la revista de un artista plástico y dice, yo tengo la revista del puerto, a ver si les puedo ayudar para hacer. Bueno, y fue así, ¿verdad? Yo te presto una revista, yo tengo fotos antes y bueno, no fue tan, dale, fantástico, me escanean, me envió una foto por WhatsApp, qué sé yo. Y bueno, y nosotros que estábamos en el edificio dijimos, pero ¿dónde están estos pilares metálicos de hierro fundido? Que son de, eh, de principio del siglo XX, posiblemente ya están con esa intervención ya, o sea, con esa terminación, quise decir, de la hora de 1907. ¿Y será que habrán retirado aquí? Porque se veía en la foto, blanco y negro, se veía bastante interesante el edificio. Bueno, pero en ese lugar, en este mismo momento, nosotros teníamos 6 pilares de hormigón armado. Entonces dijimos nosotros, ¿pero por qué esto? Entonces dijimos, bueno, opción uno, que la sacaron y la cambiaron por pilares de hormigón, pero eran los pilares de hormigón mucho más grandes que las que aparecían en la foto. Exactamente 6 aparecen en la foto, ¿verdad? Y nosotros encontramos 6 en la realidad, pero las de la foto eran metálicos, artesanales, muy lindas, espectacular, y la otra era que eso que estás intuyendo que o lo revistieron, ¿verdad? Y quedó atrapado ahora. Y bueno, y después hicimos el intento, hicimos con las máquinas especiales que tenemos, ¿verdad? Que son las detectoras de metal y compañía, y encontramos el pilar adentro, el metálico dentro del hormigón, estaba recubierto. Entonces, o sea, la máquina nos permitía, como un gran escáner, nos permitía saber o conocer la silueta. Y dijimos, sí, acá adentro está adentro, y nosotros súper felices y contentos. Bueno, entonces hicimos lo siguiente, pedimos el permiso correspondiente a la fiscalización, le comunicamos que es un poco el rigor administrativo para antes de intervenir, y en conjunto con ellos empezamos a retirar una parte del hormigón, la parte menos afectada, la parte menos comprometida, digamos nosotros, a ver si estaba adentro el pilar, ¿verdad? Y efectivamente está adentro. O sea, lo que pasó fue que esos pilares de metal, o sea, hierro fundido, fueron revestidos por hormigón armado. En principio no caíamos por qué. ¿Por qué pudieran haber hecho eso? Bueno, finalmente, tras una serie de estudios, debates y compañías, nos encontramos con que hubo un tercer nivel que le habían agregado al edificio, en la parte más alta del edificio. Entonces necesitaba descargar todo el peso y los pobres pilares metálicos ya no iban a aguantar. Entonces tuvieron que revestir eso con hormigón y quedó atrapado ahí. El pilar, al estar atrapado, metálico, al estar atrapado dentro del hormigón, se mantiene bien, ¿verdad? No hay humedad, se lo ve bien dentro de todo, pero como es un material hormigón, ¿verdad? La que le está recubriendo, cuesta un poquito más retirar eso, ¿verdad? Pero va a llevar su tiempo. No Pero estaba lo van en a los... sacar. Sí, ese es el plan, ese es el plan. La verdad no estaba en el contrato original, pero estamos ahí negociando tiro y afloje para que el Por sponsor nos Dios, diga si se puede. por favor, Sí, que aporten el hormigón. Qué feo debe haber sido lo que vieron ahí, ese revestimiento de hormigón. Un sí, sí. horror habrá sido. Sí. Y también la misma revista, te comento, Alo Florencia, la misma revista, también, como te decía, era una revista, digamos, como órgano oficial, digamos, nacional, eh, público, ¿cierto? Y en esa misma revista ya se mencionaba este, la ampliación de cómo hoy lo estamos viendo el edificio. En ese ya se mencionaba de que le iban a agregar algo en la planta, iba a ser planta baja y planta alta de los dos edificios, de los dos bloques, porque anteriormente era solamente planta baja. Es decir, Sí. recapitulando, un primer momento te comenté que eran los galpones, finales del siglo XIX. No había el cuerpo central. A la vuelta al siglo XX, primeros años, se completan con el cuerpo central y tenemos los dos galpones. Ese era digamos, la imagen que conocemos, el que, digamos, pueda entrar a ver si ahí va a decir, acá recuerdo que el edificio era así, bueno, galpones a la izquierda, a la derecha, solamente de planta baja, y tenía un techo de chapa, porque es un galpón, un depósito, ese tipo de cosas, y el cuerpo central. Luego, en esa revista de 1957, donde aparece los 6 pilares que recién te comenté,
también aparecen dos cosas más. Uno, que había una idea, un croquisito de levantar, destechar los dos galpones y hacer planta baja y planta alta. Bueno, eso fue lo que se hizo en la intervención de 1960. O sea, 3 o 4 años antes ya se anticipaba que eso iba a crecer. Uno. Y el otro hallazgo que no, digamos, si no me equivoco, puedo equivocarme, estaba en el protocolo, era de que había pinturas murales. En esa misma revista que te estoy comentando, aparecen varios murales en pintura óleo sobre pared. Y dijimos, ¿dónde están estas pinturas? ¿Dónde están estas pinturas? Tenemos una colega docente, digo, pues soy docente también, ¿verdad? Tenemos una colega, la señora Amalia Ruiz, que es artista plástico, y había hecho una recopilación de todas las pinturas o murales de Asunción. Y ella mencionaba en un apartado de que tenía conocimiento de eso, pero no tenía conocimiento en qué parte. Se le mencionó a ella de que había pintura en el edificio del puerto, pero que eso ella no daba fe y certeza de dónde estaba. Bueno, con esta revista aparecieron esas pinturas, eran como 14 pinturas murales enormes. Te hablo de aproximadamente altura 4 metros por 3 metros más o menos. Los motivos eran paisajes del Paraguay, particularidades de nuestra cultura, desde imágenes campesinas, ese tipo de cosas eran los motivos. La pregunta era, ¿dónde están esos motivos? Leímos muchísimo, no encontrábamos. Bueno, habíamos hecho unos cateos, le llamamos nosotros, que es retirar el revoque por capas para llegar hasta la pared con mucho cuidado hasta saber y encontrar si por ahí estaba. En los lugares donde pensamos que iba a estar, que era el hall central, no estaba. Habíamos hecho todo igual. Ya nos habíamos olvidado, de repente aparece de la nada, tenemos que retirar unas instalaciones eléctricas, nos encontramos que había una doble pared, el personal saca 2 o 3 ladrillos y encuentra que hay unas pinturitas allá atrás. Entonces dijimos nosotros, normalmente el procedimiento es parar la hora y comunicar. Bueno, me comunicaron y ahí oficialmente nos encontramos con una de las pinturas, ¿verdad? Y presumimos, nos retiramos toda de la pared, una doble pared. Le tapiaron la aviación a la pared, pero con mucho cuidado no está pegada a la pintura. Hay un espacio de 5 centímetros y ahí levantaron la pared. Y ahí están, posiblemente en ese sector están 7 pinturas de las que creemos nosotros están en la revista. Ese fue el otro hallazgo que no está mencionado. De 14. Entonces dijimos nosotros, ¿dónde están los otros 7? Y seguimos buscando. Y ahí seguimos buscando. Hasta diciembre tenemos tiempo. ¡Qué linda charla, Rubén! Muchísimas gracias por todo esto que nos comentaste y la verdad que apasionante. Y bueno, y esperemos que tengamos otra entrevista con vos para que nos cuentes los hallazgos de estas pinturas y cuándo vamos a poder nosotros, los ciudadanos, poder ir a visitar este gran edificio histórico. Mira, muchísimas gracias, Florencia. Sé que, como quien diría siempre, ¿verdad? El tiempo en televisión es así, muy escueto, bien contadito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cuando quieran, estoy listo para cuando quieran visitarnos ya por ahora también. Los acompañaré, les mostraré, diríamos, aspectos de lo que estamos comentando, ¿verdad? Mostrarle algunos hallazgos también que estamos intuyendo que son también, que están apareciendo de repente y que nos hace replantear todo el tiempo del proyecto, ¿verdad? Entonces, la idea es siempre dejar un lindo proyecto, un lindo edificio, contar la mayor cantidad de historia que nos puede decir el edificio, y bueno, listos cuando ustedes quieran. Si nos dejás filmar la próxima nota, pido a producción que la hagamos ahí. Seguro. Entonces grabamos seguro. Y luego la emitimos. Sin ningún problema. Para mí es un gusto que toda la ciudadanía sepa, vos también, Florencia, y no sé, cuando quieran. Ya está, ya está. Ahora yo me pongo en campaña de torturar a Mariel, mi productora, para que la próxima nota la hacemos ahí y luego la emitimos. Rubén, te agradecemos, no sé, mira, 46 minutos que nos diste. Gracias, Rubén.
No, cuando el agradecido soy yo, Florencia, para usted, y es un momento lindo para compartir esto que me gusta a mí, de contagiarte a vos, a toda la gente también, de lo que es la historia de nuestro edificio y a través de lo que queremos hacer y estamos haciendo, hacer lo mejor posible para que la historia no quede oculta. Así es. Feliz noche, Rubén. Gracias por la nota. Igualmente, para vos también. Gracias, muy amable. Estuvimos hablando con el especialista en restauración, Rubén Cáceres. Nos vamos a una pequeña pausa. A la vuelta tenemos información internacional. No se vayan.